Hola, mi nombre es Mauricio Pérez y les voy a presentar el tema de época colonial e independencia de México. Bueno, primero que nada, aquí está el temario de lo que se va a ver en la presentación. Para comenzar, pues el objetivo del manual, primero que nada es que el lector pueda identificar y comprender la época independiente y colonial, profundizar en las características que comprenden la época colonial y de independencia de México, que pueda explicar y transmitir la información de este manual y que también comprenda los que significaron ambas épocas en la historia de México. Bueno, primero que nada, la época colonial en México, bueno, también se le conoce como virreinato y es el tiempo que México fue conquistado por la corona española y era gobernada por un virrey. La época colonial en México dura 300 años, desde 1521 hasta 1821, cuando concluye el proceso de independencia en México. Además, México era conocido como Nueva España. En un inicio no fue fácil la relación entre los conquistadores y los conquistados, especialmente por la imposición de la religión de nuestro país. Algunas fechas y periodos que abarca la época colonial en México, de 1492 a 1519, el descubrimiento, la primera época colonial en la cual se descubrió América por una expedición española a cargo de Cristóbal Colón. Después de 1519 a 1521, la conquista. Después de la expedición de Colón llegó Hernán Cortés con los españoles a conquistar tierras americanas. De 1535 a 1810, la colonización, época en la cual se llevaron a cabo enfrentamientos de invasores europeos con indígenas para apropiarse del territorio americano. Bueno, y algunas características de la época colonial es la educación, sociedad colonial, mestizaje, economía, religión y cultura. Bueno, y aquí están explicadas cada una de estas características. Primero que nada, la educación era llevada a cabo por frailes y misioneros. Estaba basada en enseñarles español a los indígenas y en su conversión al catolicismo. La economía se basaba en la extracción de recursos minerales como la plata y estaba directamente conectada con la metrópolis española. Los puertos más importantes eran Veracruz y Acapulco. La sociedad cultural estaba dividida de una manera rígida. En esta importaba más tus orígenes y el lugar al que pertenecías más que la riqueza que poseían, liderada por los españoles. El mestizaje, a la mezcla biológica entre las diferentes culturas que convinieron en la Nueva España se le llamó mestizaje. Estaba dividida en un sistema de castas en donde se identificaba la pureza de la persona conforme a su mestizaje. Bueno, y aquí en el sistema de castas se puede observar diferentes tipos como el español con India, mestizo, mestizo con española, castizo, castizo con española, español y así muchos más ejemplos que, que se categorizaron. Y bueno, ahora sobre la religión se llevó a cabo una conquista espiritual, la cual consistió en convertir el cristianismo a los indígenas y también implicó la eliminación de costumbres y tradiciones indígenas. Y por último, la cultura. México era un pionero cultural en toda América gracias a las construcciones arquitectónicas hechas por los españoles. También se contaba con una amplia literatura. Bueno, y ahora hablando sobre la cultura en la época colonial. Bueno, se caracterizó por un fuerte proceso de cambio, adoptando la cultura europea y mezclándola con la de los nativos prehispánicos, no solo en el ámbito de las artes, sino también en su modo de vida. Bueno, las festividades se introdujeron muy relacionadas con los ritos religiosos, la Navidad, Posadas, Semana Santa, Corpus Christi. También se implementaron las corridas de toros y las mascaradas. Y hablando de las tradiciones, hubo un gran apego religioso, por lo cual asistir a la iglesia era una tradición principal. Ir a la misa todas las mañanas representaba acercarse a Dios. Esto siguió también por la creación de iglesias y conventos. Ahora hablando sobre la vestimenta. En las ciudades de México colonial, las casas, las alhajas, el vestuario, los coches y todo lo que se relacionaba con el tren de vida estaba medido, decretado y graduado según el rango y las funciones de cada quien. Bueno, ahora hablando sobre las técnicas de confección, telar de cintura. Consiste en dos extremos atados a un árbol y otro a la espalda del tejedor, creando un hilado de diámetro uniforme. Está formado principalmente por dos grupos de hilos.
la urdimbre, que son los hilos verticales que definen el largo y ancho del tejido, y la trama, las hebras que se entrecruzan horizontalmente con la urdimbre, y el telar de piopelar, y el telar de pie o pedal. El telar de pedal tiene como base una estructura de madera donde con el movimiento de las manos y los pies se van hilando cada uno de los tejidos. Es una técnica que permite trabajar a mayor ritmo o velocidad, hacer tejidos más anchos y funciona muy bien para ciertos materiales como el algodón y lana. Bueno, ahora hablando sobre los materiales, existen dos materiales, los de lujo y los cotidianos. Los de lujo pues eran materiales importados de Europa utilizados por las clases altas. Entre estos materiales se encuentra el terciopelo, el brocado, el damasco, los encajes y la seda. Y los materiales cotidianos, pues era para la vestimenta diaria y se utilizaban otro tipo de telas más accesibles como la lana, el algodón y el lino. Este último junto a la seda fueron traídos por los conquistadores. Bueno, ahora sobre la alta sociedad, mujeres en la alta sociedad utilizaban vestidos y tocados importados de España, usaban mantillas de color azul o negro, faldas de bayeta, peinetes para el cabello, enaguas, pendientes de oro, collares y sombreros de fieltro. Y los hombres vestían de sombrero de copa, frac, chaleco, pantalón tipo torero a la rodilla y apretado, y botas de caballería, que reemplazaban por medias de seda y zapatillas con hebilla cuando tenían una ocasión de gala. La clase media, las mujeres confeccionaban sus ropas de diseños muy sencillos con las telas rústicas como el algodón, proveniente de telares artesanales. Y los hombres solían utilizar el jubón con mangas, que es una prenda ajustada al torso y con mangas anchas, pantalón y botas altas que se complementaban con la golilla. Y la clase baja, pues las mujeres utilizaban vestidos de manga larga, sin adornos y que taparan de cuello a los pies. Y hombres no usaban medias y solo calzaban alpargatas, aunque muchos llevaban los pies descalzos. Llevaban una camiseta de algodón con 3 aberturas para la cabeza y los brazos. Y la vestimenta militar, bueno, la primera etapa, uso de armadura completa, indumentaria que se usó alrededor de 1580. Vestían morrión con plumero, gorguera de engajes, calzón corto abullonado y portaespada al cinto. Las tropas y suboficiales se componía de altos chacos. Las tropas y suboficiales se componían de altos chacos con penacho y visera, guerrera cotas con bandas cruzadas al pecho que eran distintivas y pantalón ancho entubado. Los oficiales superiores vestían una casaca ceñida a la cintura que cubría una camisa con cuello alto, un chaleco con 5 o 6 botones y un corbatín negro. La casaca tenía charreteras y solapas galoneadas amplias, en forma de escudo. Bueno, y ahora hablando sobre los imperios coloniales mexicanos, el virreinato de la Nueva España, por ser tan extenso, se dividió de la siguiente manera. Reinos: Nueva España, Nueva Galicia, Guatemala, Nueva Vizcaya, Nuevo Reino de León, Nuevo México, Nueva Extremadura y Nuevo Santander. Y las capitanías generales: Filipinas, Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo. Estas divisiones eran administradas por un presidente o capitán mismos que reportaban al virrey y a las autoridades coloniales en España peninsular. Para continuar, el arte en la época colonial, o también conocida como arte novohispano. Este estuvo influenciado principalmente por la situación político-religiosa de la región. Las expresiones artísticas más importantes las tenemos en la arquitectura, la pintura y la literatura. En la arquitectura podemos ver en la izquierda la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México por Miguel de Agüero y a tu derecha el Palacio de Minería por Manuel Tolsa. Por parte de la pintura, del lado izquierdo es el Entierro de Cristo por Baltasar Echave Rioja y a la derecha la Pascua de María por Juan Correa. En la literatura a tu izquierda tenemos Historia de las Indias y brevísima relación de la destrucción de las Indias por Bartolomé de las Casas. Y a la derecha tenemos la respuesta a Sor Filotea de la Cruz y Primero Sueño por Sor Juana Inés de la Cruz. En la religión católica en época colonial,
La Iglesia católica representó un papel importante en la conquista, siendo uno de los impactos españoles en pueblos americanos. Se regían por el principio de tierras para la cristianidad, para ganar almas a la Iglesia, justificando de esta manera el uso de la violencia como conversión forzosa. Se impuso la cultura religiosa por los españoles, lo que ocasionó la prohibición de costumbres y causó la extinción de lenguas. Aquí podemos ver un material de apoyo para la época colonial. Hijo de Martín Cortés y de Catalina Pizarro. La independencia de México. Esta frase de José María Morelos y Pavón: morir es nada cuando por la patria se muere. ¿Qué fue la independencia de México? La época que va desde el año de 1810, empezando con el Grito de Dolores, hecho por Miguel Hidalgo, y que termina en 1821 con la entrada del ejército trigarante de Agustín de Iturbide. El principal objetivo era liberar a México del dominio español. ¿Por qué inició la independencia de México? Inició a causa de la Ilustración aumentada por las ideas de la Revolución Francesa y el creciente disgusto contra la corona española por los impuestos que imponían. Además de esto, los criollos se cansaron del hecho que nacer en Nueva España los hacía inferiores y estaban a merced de las órdenes de los españoles. Otro factor que importó mucho fue la explotación indígena por parte de los españoles, la destrucción de sus monumentos, la desigualdad de castas y cada vez iban en peor. Causas de la independencia. La deposición de Fernando VII, las colonias americanas estaban en desacuerdo con que José Bonaparte tuviera el trono y mostraron sus descontentos al respecto. La independencia de Estados Unidos. La independencia del Imperio Británico fue ejemplo a seguir para los pueblos americanos y así querer lo mismo. La opresión del sistema de castas. Los enfrentamientos constantes de criollos mestizos españoles de la Nueva España fueron motivo para la generación de aspiraciones revolucionarias y un cambio. Las reformas borbónicas. Se perdían gran parte de las riquezas en el traslado de recursos y las reformas empobrecían más a los americanos. Consecuencias de la independencia de México. El fin de la colonia e inicio del Imperio Mexicano. Cuando se creó el primer Imperio Mexicano, una monarquía católica, duró tan solo 2 años, debido a que el virreinato de Nueva España lo reclamó como propio y se proclamó Agustín de Iturbide como emperador. En 1823, México se separó de América Central y se declaró como república independiente. La abolición y la esclavitud e impuestos. Miguel Hidalgo y Costilla promulgó el decreto contra la esclavitud, las gabelas y el papel sellado con fin de poner fin a la esclavitud. Guerra entre México y Estados Unidos. Debido a los nuevos pueblos mexicanos de la República Independiente eran muy débiles, no se pudieron enfrentar a los estadounidenses que en 1846 robaron gran parte del territorio mexicano, así como fueron Texas, Nuevo México, California, Utah, Colorado, Nevada y Arizona. Las etapas. En la iniciación comienza con el Grito de Dolores en 1810 y termina en 1811 en julio, cuando Hidalgo y sus ayudantes son fusilados. A este se le caracteriza por ser un periodo de desorganización dentro del movimiento gracias a su falta de objetivos concretos. La organización comienza en la muerte de Hidalgo en 1811 y termina en 1813. Durante esta etapa sobresale José María Morelos, quien escribe Sentimientos de la Nación. Se establecen objetivos claros, se crea la Suprema Junta Nacional Americana, así como el Congreso de Anáhuac, y así comienza la recolección de impuestos. La resistencia. Desde diciembre de 1815 hasta 1821 en febrero. En esta etapa sobresalen Félix María Calleja y Francisco Javier Mina. Esta etapa es caracterizada nuevamente por la desorganización, así como la falta de unidad nacional entre el norte y el sur del país. La consolidación. Todo comienza en febrero de 1821 y termina en septiembre del mismo año.
el Tratado de Córdoba, en el cual se establecía la independencia de México. De igual manera se escribe y se lee el Acta de Independencia Mexicana, en donde los militares y religiosos tuvieron un papel prioritario. Algunas características de la independencia de México: la lucha por la igualdad, las dos actas, los 4 periodos y 2 bandos. La igualdad fueron las principales características por la lucha, buscando abolir la esclavitud y la designación de castas. Además, buscaban establecer un congreso con representación de las ciudades más importantes y dictar leyes benéficas de acuerdo con las circunstancias de cada pueblo. Las actas. El Acta de Independencia firmada el 28 de septiembre de 1821 se estableció para que México fuera reconocido como imperio. Luego de la caída del emperador Iturbide en 1823, el acta fue renovada y en lugar de decir imperio, se estableció como una república. Por eso México cuenta con 2 actas de independencia. En los periodos, la independencia se compuso de 4 periodos, ya que cada uno con su líder principal iniciaron como Miguel Hidalgo, que fue la organización con Morelos y Pavón, resistencia con el ejército insurgente y consolidación con el ejército trigarante. Los bandos principales fueron los realistas y los insurgentes. Su lucha entre ambos se dio debido a que los realistas querían mantener un sistema de gobierno colonial, mientras que los realistas querían formar una república independiente. Datos importantes de la independencia. En el Acta de Independencia de 28 de septiembre de 1821 se decreta que México fuera reconocido como imperio y así después de la caída de Agustín de Iturbide se estableció como república. Los que firmaron el acta fueron los criollos cercanos a Agustín de Iturbide. Miguel Hidalgo no fue quien tocó la campana de independencia, sino José Galeana, el campanero de la parroquia. El ejército se llamó Ejército Trigarante por las 3 garantías que defendía el mismo: la religión católica, independencia de México hacia España y unión entre los bandos de la guerra. Personajes de la independencia de México. Primero tenemos a Miguel Hidalgo, que fue quien decretó el Grito de Dolores y dio inicio a la independencia. Él declaró la abolición de la esclavitud y lideró un ejército patriota. Después tenemos a José María Morelos, que fue el líder del ejército insurgente del sur. Aprobó la Constitución de Apatzingán y escribió los sentimientos a la nación. Vicente Guerrero fue general de los insurgentes y en 1821 pactó la independencia con Iturbide y se adhirió al Plan de Iguala. Leona Vicario sirvió como inteligencia en el movimiento de independencia, brindando información a los insurgentes y así apoyando con bienes materiales. Agustín de Iturbide declaró el Plan de Iguala y condujo el ejército trigarante que llevó a la consumación de la independencia de México. Francisco Javier Mina colaboró en la independencia participando en varias batallas y desde España se promulgó a favor de la Constitución de Cádiz, que urgía a respetar la independencia de México. Nicolás Bravo fue mano derecha de José María Morelos y se promulgó a favor del Plan de Iguala y fue el primer vicepresidente de México. Juan Aldama fue teniente coronel de los insurgentes, participando en diversas batallas como la del Puente de Calderón y el Monte de las Cruces. Cronología de la independencia de México. En 1808 llegan a las colonias las ideas de los estados liberales con las revoluciones norteamericanas y francesas que implicaban un rechazo a las monarquías y la búsqueda de una soberanía a los pueblos. En 1810 el Grito de Dolores fue cuando el padre Miguel Hidalgo anima a los feligreses y da el Grito de Dolores para comenzar la lucha de la independencia de México. En 1811 el conocido Puente Calderón caen derrotados los indios y los campesinos y apresan a Hidalgo. Juzgan y fusilan colgando su cabeza en las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas.
En 1812, José María Morelos se hace al frente del mando del ejército independiente y hace su campaña en el sur del país. En 1812, ante la ausencia de un rey legítimo, las Cortes españolas promulgaron una constitución que establecía una monarquía constitucional española. En 1813, José María Morelos convoca el primer Congreso Independiente. Además, los insurgentes se apoderan de Chilpancingo, Tixtla, Chilapa, Taxco y Cuautla. En 1814, la Suprema Congreso destituye a Morelos del poder y se ve obligado a continuar su lucha aparte. En 1814, mismo año, Fernando VII regresa a la corona, disuelve las Cortes y anula la Constitución de 1812 que pretendía la monarquía constitucional. En 1815, José María Morelos fue derrotado, hecho prisionero y fue fusilado. En 1817, Francisco Javier Mina, Mier y Terán, Vicente Guerrero y Torres se alzaron en la lucha por la independencia. En 1820, ante la continuación de la guerra y la crisis económica de España, el rey Fernando VII jura la Constitución de 1812 que había anulado. Y en 1820, el comandante Agustín de Iturbide, quien había luchado desde sus inicios contra el movimiento insurgente, comienza plan para buscar la independencia de la Nueva España. En 1821, Iturbide le escribe a Vicente Guerrero para invitarlo a rendirse y ofrecerlo indulto, pues ambos buscaban la independencia. Meses después se reúnen en Acatempán y hacen las paces. El Plan de Iguala en 1821, por Agustín de Iturbide promulgó el Plan de Iguala o de las Tres Garantías, que decretaba a la Nueva España como un país independiente. Ese mismo año, México firmó el Tratado de Córdoba que ratificaba el Plan de Iguala. Un mes después, el ejército trigarante hace su entrada triunfal a México y México es proclamado país independiente. Y como material de apoyo para la independencia de México, aquí tenemos un video. Y por último, la conclusión. Tú como lector, después de consultar el presente manual, conocerás acerca de dos de las épocas más relevantes de la historia mexicana, la época colonial y la independencia de México, y los momentos claves para que México sea lo que es el día de hoy. Y damos como terminado la presentación de este manual. Muchas gracias.